Chame Today se une con Chame Explora para traernos un proyecto que habla de historia pura de nosotros los chameros. Y para ello estoy aquí con una persona que yo considero catedrática en lo que viene siendo historia chamera, Iván Castilla, que nos va a estar hablando un poquito de lo que es la historia del verdadero cacique. Sé si era un chamero de verdad, ¿verdad, Iván? Claro que sí, es una figura que lamentablemente no todos conocemos, la parte histórica, ¿no? Yo no lo conozco. No. Yo no conozco esa parte. Por eso mismo, o sea, lo traje aquí para que usted me explique a mí y a la comunidad que nos va a estar viendo cuál es la importancia, cuáles fueron los conflictos, dónde vivía, si todavía hay descendientes, o sea, todo lo que compete al cacique chamé. Porque no es indio. Es cacique chamé. Exacto. Sí había una jerarquización y más vale que tú obviamente lo ves de esa forma. Si dentro de la jerarquía él era el cacique, era el jefe, y por eso pues nosotros como descendientes de él te llamamos ese gentilicio, el gentilicio chamero, que es muy importante y debe ser obviamente ese tema de orgullo, sentir ese nombre, ¿no? El chamero. De chamero. Bueno, te comunico sobre la importancia de este cacique. Okay. Muchos obviamente no sabemos que nuestro gentilicio, pero no sabemos ni siquiera de dónde viene. De dónde viene, y él fue una figura muy representativa dentro de la historia de Panamá, porque yo lo involucro en todo lo que es el istmo. ¿Por qué? Porque la conquista se dio hacia el interior del istmo, gracias obviamente a la información y obviamente a la amistad que él tuvo con los españoles. Muchos, bueno, lo vieron como una figura que no fue guerrera. Pero allí voy, disculpe sí, que lo interrumpa. ¿Fue una amistad, cuando dice amistad, fue una amistad buena o no tan buena? Bueno, tuvo sus percances durante todo ese trayecto. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Exacto. Entonces lo que aquí se involucra es que él supo, obviamente fue su estrategia para que este pueblo, obviamente sus generaciones pudieran preservarse. Porque si no, tú sabes que aquí cuando llegó el español, ellos venían con el afán de conquistar. Entonces, obviamente él hizo su alianza estratégica pensando en hay que ver cómo podemos sobrevivir a esta hecatombe, ¿no? Entonces, así fue que se dio las primeras estrategias de él. Posteriormente, desde Chame, salen muchas de estas tropas a la conquista de lo que fue el interior del istmo. Y por eso es la importancia de Chame como cacique y también el tablero de ajedrez que tenían los españoles aquí en el istmo. Ah, ok. O sea que esto viene siendo más bien la importancia de esta figura chamera, como fue el cacique en su momento, la relación que tuvo con los españoles, que fue los que atacaron y todo lo demás. Esto nos revela la importancia. Además de eso, yo también tengo otra serie de preguntas porque yo tengo muchísimas dudas, demasiadas dudas, porque a pesar de que soy chamero, yo siempre he dicho que soy 99% chamero, porque digo que 99 ya subí al Cerro Chame, pero usted sabe que no he hecho, yo no he probado los raspados de Falín. O sea que me hace falta un porcentaje para ser 100% chamero. Entonces, por ejemplo, yo le mencionaba antes los conflictos y la interacción que tuvo Chamé, por ejemplo, con los españoles o los conflictos que se le generó al querer establecerse en Panamá. Bueno, mira, para eso tienes que comprender que los españoles salen de Santa María la Antigua del Darién. Eso es en el área de Colombia. Lejos. Es bastante lejos. Entonces, cuando Pedrarias en 1515 le dice a Gonzalo de Badajoz que salga con sus tropas, era con la intención de que fueran conquistando el interior del istmo. Recuerda que ellos solamente estaban en esa área de atrato, allá en el área de Colombia. Él posteriormente llega a Colón y de Colón viene conquistando todas estas tribus que pasa por Capira, pasa por Soró, en Sorá, Chicá y todas estas áreas de aquí de Chame, hasta cuando él ve el Océano Pacífico. Entonces ya ve un territorio totalmente diferente a toda la selva que él había atravesado. Ya un área más abierta, entonces era mucho más fácil llegar hasta acá. Llegó, se estableció con el cacique Chamé, que obviamente las primeras impresiones no fueron muy buenas. O sea, ellos tuvieron sus combates. Pero posteriormente se hicieron aliados y de aquí él se abasteció de alimento para entonces continuar con todas estas batallas hasta el interior del istmo. Tienes que recordar algo, que eso pasaron años. Eso no se hizo en 3 días ni en 5 días, sino que pasaron muchos años. Y en todos estos años, de toda esta, más o menos pasaron 2 años de todas estas tribulaciones a través de todas estas tribus, los españoles iban perdiendo también guerreros, pero también iban conquistando esclavos. Entonces, cuando él llega al territorio chamé, se dice que llevaba uno de los tesoros más grandes recogidos hasta esa época, alrededor de entre 80 a 100.000
pesos de plata, perdón, de oro. De Así oro. que imagínate todo eso. Entonces, En su momento. En su momento, exacto. Así que ese fue el tesoro más grande que llevaba. E incluso esto es otra historia que se llama el tesoro de Quemá. Es bien importante. Eso, ¿También es otro cacique? Sí, no. Quemá es una región de acá de Los Santos Ok. donde él Sí, pierde todo ese Quemá, tesoro. Quemá, Entonces, ok. ahí es otro vínculo, Esa es otra historia. otra historia. Pero lo relevante de todo esto es que cuando él llega aquí, obviamente no fue tampoco bien recibido. Ok. Él tuvo sus enfrasques acá con toda esta gente, sus Sí, problemas. porque llegaba a una tierra nueva en la que Sí, tenía que... exacto. Pero pasaron muchos años y de aquí entonces él sale a conquistar el interior. Entonces Chamé obviamente le brinda el apoyo. Por eso es que él se gana una fama de ser aliado con los españoles. Es más, de hecho, hay una carta que existe en Sevilla donde se narra cómo él muere. Por eso es que nosotros obviamente estamos dando estos segmentos de historia, porque es muy importante. Muchos nos dicen, oye, el cacique Chamé murió en el cerro, y ahí está su tesoro. En realidad no. Él después, Me ¿qué interesa, pasa? esto me Sí, interesa. esta es una historia que... Este sí me interesa. Sí, está entonces interesante. lo que pasa con esto es que ellos son, recuerda que ellos llegaron en 1516, el primer español, Ok. Gonzalo de Badajoz, llega a este territorio. Pasan 3 años y ellos son llevados a la ciudad de Panamá la Vieja. Tienen que recordar 2 hechos bien importantes aquí. Ok. En 1519 se da la fundación de Panamá la Vieja, Ok. que es Nuestra Señora de la Asunción de Ok. Panamá. Ujú. En 1519. En 1522 se da lo que es la conquista de Natá y se funda Natá de los Caballeros. O sea, 3 años después. 3 años después. Pero en esos 3 años, ¿qué pasa? Todos estos aborígenes o nativos de esta área son llevados en calidad de esclavos Ok. a la ciudad de Panamá. Lastimosamente la Vieja. como esclavos. Sí, como esclavos. Entonces había un sistema que se llama el sistema de encomienda. Entonces ellos fueron encomendados a la ciudad de Panamá bajo la tutela de un español que se llamó Juan Cárdenas. Entonces esta figura es importante dentro de la historia y ustedes van a ver por qué. Juan Cárdenas. Sí, pero más adelante. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa con el cacique Chamé? Él lleva a todo su pueblo. Se dice, según lo que son los registros existentes en Sevilla, que se llevaron alrededor de 338 indígenas de esta área, o sea, del cacicazgo Chamé. Solamente de esta área. De esta área, 338 indígenas. 338. Ya cuando indígenas. esto ocurre... Fue bastante. Sí, es bastante, pero Bastante. para la cantidad de que había, entonces otra cosa bien importante, tienen que recordar que cuando hay guerras, los que más mueren son los hombres. Exacto. Entonces ya no va a existir un relevo generacional porque va a quedar una población muy vieja. Entonces no va a haber ese relevo y muchos me preguntan, oye, ¿y qué pasó entonces con estas personas? Bueno, no hay relevo generacional. Y cuando eso ocurre, lamentablemente están condenados A desaparecer. A desaparecer. Entonces ellos llegan, se establecen en Panamá la Vieja con este señor Juan Cárdenas y finalmente pues en la carta narra cómo el cacique muere, en las condiciones cómo muere y todo lo demás. Y eso no lo hace, o sea, te hace ver de que es una figura muy importante para los españoles, porque ¿quién se va a poner a redactar una carta de Exacto. todo lo que pasó acusando a un español de que por su culpa muere un Sí, cacique? porque por lo general de repente van a limpiarse las manos y todo lo demás. Exacto. Al final eso es lo que pasa. Se limpian las manos diciendo que Juan Y Cárdenas ponen no al hizo otro nada. el malo. Pero sí hubo un vínculo de mucha amistad entre el cacique y los españoles. Entonces, para muchos esto es condenado. Porque dicen, oye, pero si traicionó a su pueblo. En realidad no. Él lo que quiso y buscó una alianza fue para que De repente que fue no un lo poco mataran. inteligente. Sí, Fue exacto. Una persona muy inteligente. Fue una persona muy inteligente y dado de que él no tenía las condiciones como para combatirlos. No había manera. No había manera, entonces él se hizo aliado y entonces lo que hizo fue alargar la vida obviamente de su problema. Iván, en antes tú me mencionabas algo, o sea, que por lo menos para mí es información que yo no tengo, que es el nombre Chicá y el nombre Sorá. Pero tienen sus nombres que vienen también, son... O sea, preceden de caciques también, al igual que Chamé. Sí, exacto. Por ejemplo, está Chicá y Sorá, que son Correcto. pueblos que llevan nombre de cacique, cosa que yo no sabía que Sorá era de un cacique. O sea, el nombre de Sorá es de un cacique. Bueno, de hecho, mira, muchos de los corregimientos que actualmente obviamente existen aquí en Chamé vienen de su lo que son nombre nombres de proviene cacique. de cacique. Sí, está Sajalices, está Líbano, pero esto no está documentado. ¿Cómo que Sajalice también? Sí, no está documentado y yo lo dudo, sinceramente lo dudo. O sea, hay historiadores que se han puesto obviamente a investigar acerca de esto, pero si tú ves los nombres, como que no se vinculan mucho a Soró, Sirí, lo que es Chicá, Chamé, Chirú,
Ves que la forma, o sea, lo que es los nombres siempre terminan con una tilde al final. Entonces esto de Sajaliza y el Líbano como que no. Entonces, pero sí son descendientes de... O sea, eso es lo que dicen, pero ok. eso no está registrado. Ok. Cuando tú ves los pasajes de Pascual de Nagoya, que fue uno de los cronistas, él no te habla de estos caciques, sino los cacicazgos que él dibuja en un mapa, son los que yo te acabo de mencionar. Entonces, hay otra historia muy peculiar con este cacique Soró, que en su lengua, o sea, lo que es la lengua cueva, significa el viejo. El viejo. El viejo. Entonces, Sirí significa la luna. La luna. Sirí es en el área de Capira. Ajá. Entonces, tenemos acá Chamé, que significa la llanura. Pero, ¿chamé significa? La llanura. ¿Razón o algún motivo? Claro, si tú ves aquí, ¿dónde nacen las llanuras de costera? Aquí en Chame. Entonces, claro, ellos lo vinculaban a algo que tenía que ver con el aspecto geográfico o lo que ellos veían en su entorno. Entonces, ellos se llamaban así. Entonces, lo que nos dice un historiador es que normalmente heredaban estos nombres. O sea, que el primer cacique le pusieron Chamé y tú fuiste heredando cada vez que pasaba, tú heredabas ese nombre. Eso tampoco es que lo sabemos si es verdad. O sea, pero no se sabe si es 100% cierto. Pero sí está dentro de los registros eso, pues que ellos dicen que fue heredado. Entonces había algo bien arraigado a esa cultura que a nosotros nos sorprende cuando tú lees. Porque muchos dicen, oye, ¿cómo se sabe esto? Se sabe porque hay registros de los cronistas. Y ahora, nosotros lo que estamos haciendo, y dentro del proyecto es bien importante, es, ya que no hay tanta información sobre el cacique, lo que va a aportar más es lo que tú encuentres en el terreno. Entonces, claro, tú me dijiste, oye, ¿dónde estaba ubicado? ¿Cómo tú sabes que estaba ubicado aquí? Exacto. Claro, porque hay tumbas y hay evidencias de que hubo un registro de asentamiento en el área donde está el pueblo hoy. Entonces, también hay otra cosa. Los españoles ¿En Chamé? en Chamé estaban muy cerca al río. Entonces, los cronistas te dicen, estaban muy cerca a la desembocadura del río Chame. Pero tú tienes que ver entonces las condiciones que permitieran que esto se desarrollara. ¿Cuáles son esas? El tipo de suelo que hay, que es un suelo que era próspero para la agricultura y que estaba muy cerca del agua. Recuerda que antes no había acueducto, entonces tú tenías que estar cerca del río. Entonces eso lo vincula a que estuviera muy cerca de donde está el poblado. Y otra cosa que nos ayuda a identificar es que los españoles, cuando ellos llegaban y conquistaban un terreno, lo primero que hacían era poner una iglesia. Esa era como que su insignia. Sí, la insignia de que tú derrotaste a la persona que estaba ahí y ahora la fe católica pasa a liderar todo esto. Entonces la iglesia está muy cerca de esta área, aunque la iglesia no estuvo originalmente ahí, sino o sea, donde está actualmente no estuvo originalmente. Estuvo más cerca hacia el cerro, entonces en esa área. Eso puede ser otro capítulo de la historia. Ese pero lo interesante de todo esto al final es que todos estos vestigios históricos, como los petrograbados que se han encontrado, las tumbas que están también, que hemos estado explorando en el Cerro Chame, nos vinculan a algo bien interesante, a una sociedad que estaba obviamente dividida, o sea, que existía una jerarquización y que además de eso, cada uno cumplía con una obligación. O sea, los hombres tenían una obligación, las mujeres tenían otra obligación. Sí, eso es como que algo bien característico de las tribus, lo que viene siendo más bien las tribus. Sí, correcto. O sea, los hombres tienen funciones diferentes a las de las mujeres y asimismo hasta los niños, si no me equivoco, hasta los niños. Correcto. Y también había algo interesante. No todo el mundo era enterrado como lo hacían acá. Aquí existen dos tipos de tumbas. Las que estaban directamente ya me está dando miedo ya. Sí, al suelo y otras que lo hacían en el cerro. ¿En el cerro Chame? En el cerro Chame. Entonces tú te pones a ver, si ellos dominaban lo que era la llanura, ¿por qué sus muertos eran llevados hasta el cerro? Eso también tiene una vinculación religiosa. Entonces, todo esto aporta ya conocimiento. Me da miedo volver a subir al cerro nuevamente. Entonces, no, ahora debemos estar más orgullosos de saber de que allá están nuestros antepasados. Entonces, y que es un sitio que nosotros debemos respetar. Por eso que obviamente se están haciendo campañas de que el que sube no esté obviamente afectando. Exacto. Porque hay algo histórico que nos conecta con el pasado y con el presente, o sea, lo que está allí en ese cerro. Correcto. La importancia del Cerro Chame. Sí, esa es la importancia radical de todo esto y que ves que es muy bonita la historia. Exacto. Y no solamente pues saber de dónde murió, cómo murió, porque o sea, obviamente hay una tragedia en todo esto, pero vincularlo a que es nuestra cultura y que nosotros debemos estar orgullosos del papel que nosotros vamos a desempeñar como pioneros en, obviamente, cuidar y proteger todo esto. Exacto. Mire que antes usted me mencionaba algo de, aparte de los nombres de los caciques, que hay pueblos actualmente que llevan sus nombres. Entonces, como son varios, a mí me entra una duda respecto
hacia actualmente habrán descendientes, o sea, de esa línea sanguínea o de tribu y todo lo demás, actualmente existirán en Panamá o por lo menos en Chame. No, lamentablemente no. Lamentablemente la etnia Cueva Yo quería conocer uno de ellos. se desapareció en el tiempo de la conquista. Era gente con fuerza. O sea, Sí, con mucha exacto, eran fuerza. guerreros y tú sabes pues que dependían de la naturaleza. Entonces, Exacto. ¿qué pasa con esto? Cuando ellos son llevados a la ciudad de Panamá, te dije pues que ellos fueron vinculados a exacto. encomenderos. En el año de 1532 fallece nuestro cacique. 1532. O sea, la carta Una registra fecha importante. esa fecha en 1532. Estamos hablando de 10 años. Ok. Acuérdate que aquí ellos fueron llevados de 1519 a 1522. Exacto. Ujú. El pueblo de Chame queda totalmente sin gente. Fueron llevados a Panamá la Vieja. 10 años después muere el cacique. Muere ese líder. Sí, entonces dentro de la carta se dice que él tiene una hija. Ah, sí. Sí, tiene una hija. Entonces aquí sigue la historia, ¿no? Ah, Esa mira. hija fue dada en matrimonio a un cristiano, a un español. Que hubo obviamente una dote que se tuvo que pagar por eso. Sí, Entonces, exacto. pero ¿qué pasa? El encomendero Juan Cárdenas, que ya les hablé, Ok. ¿qué hace? Agarra a la niña, a la hija. a la joven, y la viola. Ah, ya la vida. Entonces, Esa es la parte producto triste. de esto, y la toma como su mujer. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Producto de esto, el indio Chamé coge una rabia muy grande por lo que este señor le hizo y él fallece en el año de 1532. Entonces, de ahí se pierde la historia, no se sabe qué más pasó, porque la carta pues es muy breve. Solamente que piden que este señor sea obviamente llevado a donde un está, juicio. a un juicio, exacto. Ok. ¿Y qué pasa? Él queda libre, o sea, no fue condenado por esto. Pero lo que aquí resuena en todo esto es por qué un español defiende tanto al cacique. Entonces se ven Eso los es raro. vínculos. Sí, es muy raro, es muy raro eso es decir raro. que, oye, si ellos vinieron fue a devastar todo. Sí, Y ese exacto. español le habla directamente a Gaspar de Espinosa, que fue uno de los conquistadores que mató cantidad de indios acá, Ok. de aborígenes. Entonces le habla para pedirle ayuda por lo que había pasado. Y también al rey de España. Ok. Entonces, se sabe que después que se da la abolición de este sistema de encomienda, más o menos pasaron 20 años más, estamos hablando de 1550 por ahí más o menos, que se desvincula ya este sistema. Los indios son obviamente repartidos nuevamente y son liberados. O sea, que los indios en sí en su momento eran, ¿cómo le explico? Como un producto simplemente. O Sí, sea, porque ellos de tenían- esclavitud completamente. Sí, ellos tenían que, obviamente los españoles tenían que tener a alguien que los ayudara. Exacto. Ellos tenían grandes haciendas. Recuerda que antes Tenían poder. Sí, entonces ellos tenían que alimentarse y todo lo demás, y los indios eran los que fueron a suplir esa mano de obra. Posteriormente entonces vienen los negros. Ok. Y ya la iglesia pues defiende al indio, le dice pues que los tienen que liberar. Son liberados. Al final de todo este trayecto que han pasado alrededor de, ponte, 50 años, Ok. de esos 338 indígenas que te dije Sí, inicialmente, exacto, que fue lo que se llevaron sí, para la... solamente se registran 33 con vida. Al O sea, final es de lo este que periodo. hay documentos y todo lo Sí, demás. los historiadores, pues dentro de todo, acuérdate que ellos hacían censos, Ok. solamente que eran 33 indígenas y fueron llevados a Taboga, a la isla de Taboga. Ah, ok, sí, la isla de Taboga. Entonces ahí murió toda la descendencia del indio Chamé. O sea que la última historia que se sabe pues de los descendientes, que posiblemente existen descendientes. Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil porque acuérdate, cuando en la región del Istmo está dividida en tres zonas. Ok. Nosotros pertenecíamos a la región obviamente oriental, que viene Ok, desde ok. el Darién Ujú. hasta lo que es Chame. Entonces esta es una de las importancias. ¿Por qué nosotros tenemos que Aparte de cuidar? historia, estoy aprendiendo geografía también. Sí, exacto. Entonces como nosotros estamos en un punto de división o de frontera entre lo que es el área central, que es Coclé, Veraguas y esta Ok. zona, que muy es una zona- estratégico. Sí, Una es, posición muy estratégica. sí, es una Es zona verdad. muy rica. O sea, si tú Exacto. vas a Coclé, estas tumbas que han encontrado, como en el Caño, son de señores pues que muy acaudalados. Los de aquí al Cerro Chamé lo que se ha encontrado es muy poca evidencia de oro y todo lo demás, pero claro que sí existía. Ok. Recuerda que eso había personas que trabajaban eso, no era que cualquiera lo hacía, Exacto. eran personas especializadas. Entonces, cuando esto se da, y como nosotros estamos en esta área fronteriza, es bien importante nosotros establecer a qué cultura nosotros pertenecíamos. Ok. Pero esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque se sabe que había una zona de contacto o de comercialización entre las tribus. Entonces, muchas evidencias de lo que se ha encontrado en este tema de la cerámica, que es muy importante que se conserve,
Lamentablemente la gente no tiene esto, sino que las daña, porque ven que no tiene valor y las daña. Sí. Pero eso nos va a vincular o hacia las tribus que estaban en Darién o hacia las tribus que estaban en la región Coclé. Entonces, nosotros ahora mismo estamos como en una zona limítrofe y por eso la importancia de nosotros cuidar y preservar lo que nosotros tenemos. Esos petrograbados que tenemos, esas tumbas arqueológicas, realidad, o sea, nos van a decir qué pasó aquí. Muchos no saben, pero O sea, en el Cerro ahí Chame hay una historia. O sea, hay detrás una de historia. esos petrograbados hay una historia que a veces no se cuenta a viva voz, pero ahí está presente. Sí, está presente. Entonces, otra de las cosas bien importantes es si alguien encuentra pues lo que es un esqueleto, ahí sí nos vamos a dar cuenta de la datación, de cuándo fue ocupada esta tierra. Mira que en Pero el cerro, sí existe la posibilidad de que existan esqueletos actualmente que no han sido descubiertos en el área de Chame. Sí existe. Entonces recuerda que hay dos formas de entierro, como te dije. Ellos, dentro de lo que nos narran los españoles, que esto es bien curioso, estaba el término enjutar. Enjutar, ¿qué era? Colocar el cadáver cerca al fuego. Entonces el cadáver se iba momificando, se iba secando, todos los líquidos corporales iban siendo perdidos y el esqueleto quedaba seco. Otro de los métodos era que dejaban al difunto ciertos días para que las aves de rapiña se lo comieran. Entonces dejaban todos estos huesos al descubierto. Todo el esqueleto quedaba allí. Ajá. También nos cuentan los cronistas que muchas veces ellos tenían un bohío central donde tenían toda la descendencia de los caciques en unas ánforas, en todos estos tinajas. Ok. Imagínate. Pero acá se sabe pues que muchos eran llevados. Entonces lo que nosotros tenemos que vincular es si el cacique era enterrado con toda su familia en una fosa común, porque eso también se hacía. Era una práctica donde el cacique moría, se tenía que ir toda la descendencia con él. Solamente guardaban sus hijos para que obviamente fueran caciques nuevamente. Pero toda su familia, esposa, concubinas, todo, las emborrachaban y las llevaban a la fosa. Entonces él moría porque él tenía que ir con toda su familia y con sus guerreros. Entonces, O sea que solamente quedaban los hijos varones, eran los que sí, quedaban los vivos. hijos y todo esto, pero él tenía que llevar personas que lo iban a ayudar en el más allá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú te dirás, bueno, que es una forma muy común, Es muy cruel, salvaje, es cruel, es una pero en forma realidad era su forma de ver la vida. Y entonces, acá, ¿por qué yo insisto tanto en la conservación que hay que hacer en estas tumbas? Porque la única forma de revelar qué pasó es que venga un arqueólogo que nos diga, primero, qué pasó aquí, ¿Qué pasó ahí? cómo se dató, o sea, hay datarla, en qué fecha se ocupó esto, qué hacían, cómo vivían. Esos esqueletos nos van a dar mucha información de cómo, qué es lo que comían y todo lo demás. Claro, hay narraciones que te dicen, bueno, aquí se cultivaba tal cosa, pero era mejor verificar de parte de todo esto que nosotros podemos encontrar qué fue lo que en realidad pasó, cómo ellos murieron. Pero exactamente no existe como que alguna información en donde en X lugar, por decir un nombre, el distrito el corregimiento de Sajalices, allí puede que existan esqueletos de los indígenas. Bueno, no, mira. No existe como que una serie de lugares específicos en donde pueden o estar. sea, se sabe. Hay poca información O entonces. sea, lo poco que hay, porque o sea, no es que no exista, sí exista, pero la información se está manejando más que todo por arqueólogos extranjeros. Entonces mucha de esa información está afuera. Entonces había que como que rescatar. Yo sé que se han hecho estudios en el Cerro Chame. Vi un informe que hizo Richard Coop, que es muy famoso, ya murió, pero hizo un informe muy vago sobre la cerámica. Y hay una cerámica, unos dibujos que él hizo, una cerámica increíble que se encontró aquí en el Cerro Chame. Pero claro, como ya se hicieron algunos estudios, nosotros no sabemos obviamente en qué quedó todo eso. Entonces habría que como estar investigando, como fue el caso de los petrograbados. En los petrograbados acá se sabe que hay un sinnúmero de petrograbados porque ahí vino una arqueóloga y trabajó acerca de eso. Entonces hay que estar primero, buscar información. Ya hemos buscado información en Sevilla, ahora se está buscando con los arqueólogos locales para que nos ayuden con eso. Y entonces, mira, muchos de los arqueólogos tampoco, no saben que aquí en el cerro también hay un conchero, que es un basurero. Un conchero es, y entonces aquí tú dirás, bueno, ¿qué hace tantas conchas de almejas a 300 metros sobre el nivel del mar? Si ellos deben estar acá abajo en la costa. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos da un indicativo de que ellos eran cazadores recolectores y que tuvieron un centro de acopio donde llevaban todas esas conchas, por decirlo así, ¿no? Sí, Conchas. y que a lo mejor lo hacían por temporada. Entonces, claro, todo eso tiene que venir un arqueólogo y desarrollar, bueno, fue ocupada en tal periodo y fue por esto y esto. Se sabe que comercializaban la sal porque habían salinas aquí en Chame
y todo eso. Pero no se ha hecho una narración de todo esto y es lo lamentable que se va a perder. Sí, exacto. Si no se rescata a tiempo, sí, se si pierde. no se rescata, es exacto. verdad. Ujú. Mire que yo tengo una pregunta. Que mire, como gran chamero, en mi caso, vamos a suponer que yo no fuera chamero, o sea, que yo sea de cualquier otra parte de Panamá. Ajá. ¿Cómo usted me diría o me narraría de una forma sencilla la historia de Chame? Bueno, yo siendo chamero, pues, y siendo muy orgulloso de mis raíces, Usted pues, imagínese que yo no soy de aquí. Ajá. O si imagínese una persona que usted que no sea de aquí de Chame y usted le quiere mostrar la historia de Chame de una manera bonita, ¿cómo lo haría? bueno, la mejor forma es obviamente vincularlo a lo que hizo este señor, a la proeza que hizo. Primero que todo, porque muchos obviamente lo van a estar cuestionando, perdón, sobre lo que él hizo. Pero para mí... Sí, porque mucha gente dice que vendió su pueblo. Exacto. Eso es lo que dicen. Pero no fue así. En realidad fue muy inteligente porque tuvo una estrategia para decir, bueno, no voy a combatir porque no voy a ganar esta guerra, pero sí voy a intentar de que mi gente obviamente sobreviva a esto. Entonces, fue un aliado, sí es verdad, pero supo vivir y lo más que todo pudo dar a conocer su cultura. Porque ahora todo lo que nosotros tenemos aquí, obviamente es producto de lo que se pudo conservar, de las narraciones que los cronistas pues hicieron. Y sobre más que todo nos dio una esperanza de saber un poquito más de dónde nosotros vinimos. Eso es lo más importante. Dentro de todo lo que nosotros hemos andado en el territorio aquí de Chame, en los otros cacicazgos que hemos visitado, es bien importante saber de que todavía existen recursos que nos pueden vincular a ellos. Y que ese gentilicio que nosotros llevamos, lo debemos llevar con orgullo. Como buen chamero que somos. Anteriormente usted mencionaba... la importancia de preservar y enseñar lo que viene siendo la historia de los pueblos indígenas en Panamá. Porque, por ejemplo, yo esta historia, a pesar de que soy 99% chamero, no me la sabía. Y de repente no porque no quería, sino que, por ejemplo, no la recibí en su momento a través de la educación, o sea, a través de las escuelas. Que yo recuerde, no tengo memoria en el que se me haya dicho, tú eres chamero porque eres descendiente del cacique Chamé y esto y esto. ¿Qué sucede en esa parte? ¿Cómo se hace para preservar esa historia? Bueno, mira, es muy lamentable lo que ha pasado y te lo digo, pues desde chico, pues nadie nos habló nosotros del cacique. Exacto. Esto que ha pasado, por lo menos en mi caso, yo fui a una gira que hice con la familia Martínez, que ellos vivían allá en el cerro, y ellos me mostraron parte de esto. Yo conocí las cuevas, las tumbas que hay en el cerro, precisamente. ¿Es verdad que hay unas cuevas? Sí, exacto. En el Cerro Chame. En el Cerro Chame. ¿Sabían que hay unas cuevas en el Cerro Chame? ¿Sabían que hay unas cuevas en el Cerro Chame? Bueno. Ese va a ser un trip. las cuevas del Cerro Chame. Y un día que pero sí existen, o sea, cuevas. Sí, están las tumbas y todo eso. Entonces hay todavía vestigios. Y un día que yo fui a visitarlo, el señor me narra una historia. Y me sale con una estatuilla bien pequeña, con el rostro de un indio. Entonces yo con la curiosidad empecé a investigar. Y aquí se da todo esto que sí hay historia. O sea, la historia está narrada, está contada. Solamente hay que saber buscarla. Entonces, ¿por qué nuestras escuelas obviamente no han hecho ese papel? Sí, esa es la duda que me surge. Entonces todo el mundo sale, no, que Chamé fue un indígena. Pero ¿qué más hay? Exacto. Es que siento que muchas veces decimos, no, yo soy 100% chamero, pero no sabemos por qué somos 100% chameros. No, y no sabemos qué significa ser chamero. Exacto, porque sabemos qué nosotros significa ser vamos chamero. a estar traducidos como los llaneros, por decirte algo. Ese es nuestro gentilicio. Y no sabemos ni siquiera por qué. O sea, de aquí parten todas estas llanuras que te dije, por toda la costa pacífica. Entonces, ese fue el gentilicio que te llevamos nosotros. Y como siempre lo he dicho, motivo de orgullo ser chamero. Sí, motivo de orgullo no solamente por la parte histórica, sino por todo lo que nosotros podemos hacer por nuestra tierra y obviamente sentir de que esto no se vaya a perder aquí. O sea, hay que seguir investigando, hay que abrir las puertas a que personas que obviamente nos puedan ayudar, lo hagan. Porque son bienvenidas. Son bienvenidos a todo esto y bueno, y las personas, los chicos pues que quieren saber un poquito más, se unan a esto. Como dice Chame Today, hagamos que Chame sea viral. Eso fue para mí, eso es el objetivo de todo esto y bueno, y compartir con ustedes todos estos temas, pues, de lo poco que sabemos de Chame,
hay que hacerlo y bueno, y ojalá pues salgan más investigadores de todo esto, más curiosos. En Chame yo no conozco ningún arqueólogo. Sí, yo tampoco. Yo no conozco. Sería muy bueno de que un chico con esto salga un arqueólogo y nos vaya a ayudar. Entonces sí hay historiadores. Un arqueólogo chamero. Sí, exacto. Y que se vincule a nosotros. O sea, no hay que esperar de que haya una fuente de riqueza para decir, bueno, es importante. Para mí es muy importante lo que hay aquí. Exacto. ¿Qué hay? Una cerámica, me dice mucho. Es súper importante. Los dibujos que hay, ¿por qué se hacían estos dibujos? Entonces, ahora hemos tenido con la oportunidad de viajar y contactarnos con otros lugares, de ver que sí hubo un comercio muy activo, porque aquí, en el área del Darién, se encontró jade. Esa jade viene desde Guatemala. Entonces, ¿qué te digo? Si hubo un periodo de comercialización muy grande acá, ¿quién te dice a ti que en Guatemala no puede haber una vasija que sea de Panamá? Sea de Panamá o que sea de Chame. O que sea exclusivamente de Chame. Entonces todo esto es una historia que pues que ¿Y hay quién muchas quite cosas. que existe una estatuilla del indio Chame en Guatemala? Exacto. Entonces por eso es bien importante llevar el registro de cerámica, de las herramientas líticas, de todo lo que ellos tenían. Es muy importante porque es lo único que nos va a decir pasó en tal periodo. Okay. Entonces, ojalá que se pueda hacer. Okay. Y bueno, como último mensaje, o no sé cómo llamarle, pero sí me gustaría que le diga un mensaje, por lo menos a la juventud, que somos los que, por decirlo así, conocemos o nos interesamos poco por la historia. ¿Qué mensaje usted le diría a la juventud de acuerdo a la historia de Chame y por qué sentirse orgulloso de ser chamero? Ok, la historia de Chame es muy bonita. Le comento, no solamente la parte de lo que fue antes de la conquista. O sea, nosotros obviamente hemos dividido la historia en 4 partes y de eso todo tiene algo de importancia. Por favor, tienen que vincularse a esto, que sea pues ese motivo de que nosotros queramos saber un poquito más, nos preguntemos de dónde es nuestro origen, por qué somos así, qué ha pasado a lo largo de la historia, qué hubo aquí, qué episodio de la República es importante Chame y por qué nosotros estamos vinculados a eso. Exacto. Muchos no lo sabemos. Sabemos que Chame es importante ahora mismo, pero esa importancia viene desde muy atrás. ¿De dónde proviene? Exacto. Exacto. Entonces, dejando atrás la parte de, obviamente, antes de la conquista, se da entonces lo que es la parte de la colonización, que es la parte más interesante de Chame. Cómo nosotros llegamos a ser distrito, que ahora para la fecha de fundación sería muy importante saber eso. Claro, cómo nosotros llegamos a ser distrito, de dónde son nuestros orígenes, cómo veníamos nosotros vinculados a qué parte del territorio. Y todo eso, qué nos unía a nosotros a la feria de Portobelo. También. Cómo nos unía a la conquista que hubo de Perú. Todo eso. Y eso no se sabe. Yo no lo sabía. Bueno, entonces por eso... Y si yo no lo sé, así mismo hay muchísimas personas y muchísimos jóvenes que tampoco lo saben. Correcto, es así. O sea que hay muchísima desinformación. Sí, pero aquí esto es bien adictivo. Esto es bien adictivo. Sí. Cuando tú obviamente le coges el ritmo a algo, te va a decir, oye, quiero informarme más. Y eso es lo que ha pasado. Y sí hay autores que obviamente han escrito. Lo malo de todo esto es que esa información está muy regada. Entonces tienes que ponerte a unir los cabos y todo eso. Entonces sería muy importante de que los chicos en la escuela, unos podían trabajar lo que es la parte colonial, lo que es la parte obviamente de la conquista, otro de la parte republicana, y vean cómo podemos unir todo esto, porque sí nos hace falta muchas manos para trabajar esto. Sí, claro, para que esa parte de la historia y de esa cultura, de esa descendencia no se pierda. Sí, y otra cosa, un mensaje más importante a las autoridades locales. A las autoridades. Porque no solamente es vincular a los chicos. Exacto. Las autoridades juegan un papel muy importante. Yo siempre he creído en esto y hay que ver cómo obviamente todo lo que son los ministerios, las alcaldías, los diputados se puedan unir en esto. Porque nos hace falta un museo. Oye, sí. Aquí hay vestigios, recursos que se han recobrado. ¿Y qué está pasando con eso? O sea, no tenemos un museo donde tú puedas llegar y decirle a un chico, mira, esto fue lo que pasó aquí. Exacto. Entonces, hemos estado visitando varios puntos, tanto a nivel nacional, que todos tienen un área donde cuentan su historia. ¿Qué pasa que Chame no tiene un museo de nada? Entonces, ¿qué pasa con las autoridades? De nada. Ahora que hay un recuento, de verdad, Chame no tiene ningún museo. Y entonces, no solamente hablar de la parte histórica o arqueológica, sino de la parte religiosa. También. Sí, y la historia de la religión va muy unida a esta parte de la historia que te estoy hablando. ¿Y qué pasa? Que nosotros no sabemos nada de esto. Aquí llega un personaje
muy importante, como fue Victoriano Lorenzo. Él se casa aquí en Chame, tienen una cantidad de ahijados. Victoriano Lorenzo se casó en Chame, ¿cómo es esto? Yo no sabía eso. Y entonces, ¿qué pasa con eso? La historia de nuestra iglesia, ¿por qué la iglesia está ahí? La iglesia estaba a 4 kilómetros más cerca del Cerro Chame y ahora está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? La historia de cómo llegó el Cristo aquí. O sea, son cosas de por qué la orientación. Historia. Sí, la orientación del pueblo, por qué mira hacia el río y no hacia la calle. O sea, todo eso tiene un porqué, pero lamentablemente no nos hacemos esas preguntas. Y esa hormiguita, hay que estar ahí vinculando a los niños a esto. Ven acá, infórmanse, vayan buscando información acerca de esto. Y a lo mejor, como te digo, mucha información está en España. Ojalá que muchos de nuestros investigadores puedan viajar allá y puedan traer toda esa información. O sea, que increíblemente hay más información de nosotros en España que aquí mismo en Chame. Sí, exacto. Es que para tú poder narrar todo lo que pasó aquí, tienes que ir, obviamente, a la fuente de España, porque ahí estaban todos los documentos oficiales de esto. Y entonces ya, gracias a Dios al internet, ya tú puedes buscar. Pero no está todo. Entonces hay otras preguntas que yo siempre me hago. ¿Cómo es que la hija de un cacique va a llevar un nombre español? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se llama Inés? ¿Se llama Inés? Sí, se llama Inés. Así está en el registro. Entonces, Inés. Entonces yo tengo que, oye, pero si eso es un nombre español. Sí. ¿Por qué estaba dado? Y ahora me entero de que ella fue ofrecida como matrimonio a un español. Entonces, cuando tú con un español se va a casar con tu hija es porque hay un vínculo muy fuerte entre ese cacique y la corona. Entonces, todas esas son dudas que todavía quedan y que hay que seguir investigando. Ok. Bueno, maestro Iván. De verdad que muy agradecido por esa oportunidad. Muy agradecido yo con toda esta información que he obtenido el día de hoy. Porque en realidad no la sabía. Decía, soy chamero, pero yo no sabía por qué era chamero. Por lo menos ya hoy me llevo mucha información en la que yo puedo decir, soy chamero por esto, esto y esto. Y así también me gustaría de que muchas personas más se interesen por la información, por la historia de Chame, para que cuando digan soy chamero, sepan por qué están diciendo que son chameros. Correcto. Así que este fue un proyecto, es un proyecto de Chame Today con Chame Explora, así que con el catedrático Iván Castilla le llevamos este proyecto que espero que les guste porque tienen que apoyar el contenido. Apoyen el contenido para poder llevarle mucho más contenido como este de valor, de mucha información y para que simplemente le den un like y para que ustedes vean que lo que va a venir es contenido bueno. Muchas gracias. Dale, a la orden. Maestro Iván. Ok. Nos vemos. ¿Estamos bien ahí? Listo.